En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 10 de enero de 2024. La subasta de España se acelera y, como se preveía, al final sí que ha habido acuerdo. Acuerdo entre Junts y el Partido Socialista, en unas negociaciones que realmente han consistido en que todo lo que pedía Junts, el PSOE lo ha asumido. ¿En detrimento de quién? En detrimento no de la turbo ultraderecha, sino de los ciudadanos españoles, que no hay que olvidarlo. Cada victoria de Sánchez, porque esto va a ser así, cada semana, repito, cada semana, vamos a asistir a espectáculos como el de hoy. Una votación surrealista, que uno no daba crédito conforme se iba siguiendo la evolución. Al principio parecía que esos 3 decretos que iba a aprobar Sánchez, el ómnibus, que es el que afectaba principalmente a la amnistía, no iba a salir, porque Junts exigía que quitase el Partido Socialista la reforma de un código que permitiría que, en el caso de un recurso por parte de un juez o del Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la amnistía quedaría paralizada. El PSOE, por supuesto, lo ha quitado. Pero, como digo, a priori parecía que esto era imposible, que Junts iba a votar en contra. ¿Qué ha ocurrido? Pues que de repente, se ha caído el sistema media hora. Hay media hora que se cae el sistema, que casualmente afectaba a 30 diputados del Partido Popular, que no podían ejercer su derecho a voto. Reanudados esos 30 minutos, se procede a la votación. Y, sorprendentemente, Junts no vota. No aparecen. Dicen, ¿pero esto cómo puede ser? Sí. Se conseguía aprobar el decreto del ómnibus. Caía el decreto, eso sí, que Yolanda Díaz ha sufrido un varapalo porque Podemos, como se llevan mal ahora, pues ha decidido que no iba a permitir que esa reforma de los subsidios saliese adelante porque era el plan que Yolanda quería mañana sacar en la prensa y la maquinaria del fango iba a utilizar para decir, fíjense el gobierno de la gente, cómo subsidia y cómo da limosnas a los ciudadanos, porque esto hay gente que lo considera un éxito, que sea el Estado el que te mantenga. Pues ese no ha salido. Y luego, en el anticrisis, resulta que dice, no, empate. ¿Cómo que empate? Que resulta que Pisarello no había votado, se lo había olvidado. Pues entonces hay que repetir la votación. Esta ha sido la dinámica del día de hoy, que es lo que representa muy bien España, queridos amigos. Un caos absoluto en el que gobierna Puigdemont y su tropa. Y algunos podrán acusar a Junts de muchas cosas, desde luego que sí, pero no de mentirosos, no de no decir qué es lo que quieren y cuál es su fin último. De hecho, hoy Míriam Nogueras lo volvía a recordar. Hemos tenido que llegar a una situación límite como la que nos encontramos hoy para que algunos hayan entendido que cuando en Junts decíamos que no daríamos nuestros votos a cambio de nada, queríamos decir que no daríamos nuestros votos a cambio de nada. En Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el Real Decreto de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts. Para ello, tienen un problema o tienen a la derecha cogida de la mano de la ultraderecha. Recuerden que nosotros estamos aquí por Cataluña. No estamos aquí por ustedes ni por el reino. Más claro no lo puede decir. No podemos, nadie se puede llevar las manos a la cabeza diciendo, que estos van en serio. Sí. Y tan en serio. Y el PSOE subastando todo, absolutamente todo. Estos son el acuerdo por el que se ha salvado in extremis 2 de esos 3 decretos. La primera de ellas, la delegación de las competencias sobre inmigración, estará completamente en manos de la Generalidad de Cataluña. Una competencia que era de ámbito estatal, pues ahora no. Cataluña sí que va a disfrutar de ese privilegio. La supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que era la que amenazaba, como les decía, si había un recurso, la viabilidad de la futura ley de amnistía. Se reconocen los derechos históricos de Cataluña, que esto, en fin, alguien podría explicarnos cuáles son esos derechos históricos de Cataluña. Es más, cualquiera que conozca mínimamente la historia verá que si de algo está lleno los pasajes de la historia de Cataluña es de los pasajes de la historia de España y de cómo en muchas ocasiones fueron los catalanes los que más defendieron a España.
Luego también el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y bonificaciones del precio del transporte público. Traducción, que lo que no van a pagar los catalanes lo van a pagar los extremeños, los madrileños, los valencianos, los andaluces, los gallegos, en fin, el resto. Porque aquí se trata de otorgar privilegios. Y esto lo digo para el votante extremeño o andaluz cuando diga, uy, ¿qué pasa? Que aquí cada vez tenemos menos recursos, qué vergüenza. Qué vergüenza, mire bien qué es lo que usted vota, porque claro, esta factura, querido amigo, le va a llegar. Y pensará, hemos conseguido evitar que gobierne la ultraderecha. Sí, bueno, ahora gobierna unos tipos que se creen que son una raza superior y que se creen superiores a ustedes. Lo digo para ver si les quiere dar una vuelta. También se multiplicará por 5 el dinero previsto para la digitalización de la Administración de Justicia, que pasa de 1,2 millones a 6,2 millones. Una cosa impresionante. También, por supuesto, se reformará la Ley de Sociedades de Capital mediante Consejo de Ministros. Esto es el tema que también ha traído mucha polémica, para revertir el Real Decreto del PP en 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña. Ya saben que lo que exigía Junts es que se bonificasen a las empresas que volvían a Cataluña, que habían huido del desastre absoluto que había supuesto el procés. Y hay que recordar que dirán, oye, ¿qué dicen las empresas? Están muy calladitas. Muchas están calladitas. Pues son muy cobardes. Tenemos un problema en España con las élites financieras terrible, y empresariales, por supuesto. No tanto así la pequeña y mediana empresa, que es la que paga las consecuencias de estos disparates. Estos que compadrean con el poder, estas empresas que muchas se fueron de Cataluña, muchas de ellas se dedicaron a financiar toda esta parafernalia. Y luego salieron corriendo. Y ahí están, calladitos, como buenos cobardes que son. Pues bueno, Junts lo que quiere es que si vuelven tengan una unificación y las que no regresen, multarlas. Una cosa disparatada. Surrealista. Pues esto se va a discutir. Luego también la publicación inmediata de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales, que bueno, esto realmente ya había salido a la luz en numerosas ocasiones, pero ahora será el gobierno el que lo haga. Y el IVA del aceite, esto de repente, sí, el IVA del aceite será del 0%. ¿Y esta medida por qué? Pues esto es como cuando va ganando un equipo de fútbol 7-0 al contrario, y al final dice, pues saca el chiquito este que debute, o vamos a sacar a este que acaba de terminar una lesión, o este es su último partido, y cuando están solos, venga, empújala y mete gol. Pues esto es lo mismo, porque así está España, rendida a los de Junts. Con esas negociaciones deberían estar diciendo, a ver, ¿y qué les pedimos ahora? ¿O nos están diciendo todo que sí? Oye, pues dile que el IVA del aceite al 0%. Y también, esto ocurre en la primera semana de votación, la primera. Así va a ser continuamente. Así va a ser la subasta de España. Y las consecuencias van a ser terribles. Y al otro lado, lamentablemente, parece que algunos no se quieren enterar, como el señor Feijóo, que decía, no, yo no voy a ser el salvavidas de Sánchez. Ahora, si estos decretos no se aprueban, ahí estaremos para en lo que estemos de acuerdo. Usted, como decía Ayuso, al enemigo ni agua. Pero ni ahora ni nunca. Caigan o no caigan los decretos. Los españoles, desgraciadamente, los que no han votado el sanchismo, pues esta es la tragedia de la democracia, queridos amigos, la imposición de la mayoría, los españoles, desgraciadamente, tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Y Sánchez, esta primera semana, ya está regalando continuamente las competencias. Y va a seguir siendo así. Sánchez se cree más listo que Puigdemont. Puigdemont se cree más listo que Sánchez. Sánchez dice, bueno, yo voy a ir dando competencias de lo que me vaya pidiendo. Ahora la independencia, eso no va a ocurrir. Pero la realidad es que Cataluña funcionará como un Estado independiente. Ya lo va a hacer en materia de inmigración. Ya lo va a hacer. ¿Creen que va a ser la única? ¿Creen que no vendrá luego, después de las elecciones, el País Vasco? Por supuesto que sí. Y a lo que asistimos es a la balcanización de España. No es exagerado decirlo. Es un proceso que lleva desde hace muchos años, pero que se ha acelerado a enorme velocidad con Sánchez en el poder. Y desgraciadamente, me temo que muchos ciudadanos que confían en ese Partido Socialista del Progreso y la Igualdad, que hay más desigual, que generar una desigualdad de manera artificial, es decir, otorgando privilegios.
La desigualdad es buena. Lo que estamos viendo no es una cuestión de desigualdad. Ya algunos de izquierdas que dicen, no, es que fíjate que desigualdad. No, perdona. Estos son privilegios, no es desigualdad. El dumping fiscal, no. Dumping nada. Que para empezar hay que saber qué es dumping fiscal. Pero bueno, esto lo dejamos, esta lección a los socialistas otro día. Pero la realidad, queridos amigos, es que estamos viendo cómo estos privilegios los vamos a pagar. Y desgraciadamente muchos ciudadanos van a tener que sufrir las consecuencias para despertar de esta pesadilla en la que entra España y que la primera semana ya tenemos estos acuerdos. Veremos a ver qué ocurre la próxima semana. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Hola, Jano, ¿bien y tú? Tienes deberes. Sí, ayer subestimé demasiado a nuestra audiencia. Todo el mundo, o gran parte del mundo, aceptó que este muñequito de aquí, Héctor, pinchalo de nuevo, es don Antonio Escotado. Así que nada, he hecho una lista, luego la leo. Sí, pero vamos con las noticias, sí. Pedro Sánchez. Sí, y es que antes del primer varaparo de esta legislatura, bueno, pues Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, acudía esta mañana a la conferencia de embajadores españoles, de todos los embajadores del mundo. Allí Sánchez, fíjense, ha criticado, sin citarlos obviamente, lo suele hacer Sánchez también, al Partido Popular y a Vox por proponer la ilegalización de fuerzas políticas en sus enmiendas a la proposición, recordamos, de la ley de amnistía. En este sentido, Sánchez ha pedido a los embajadores que defiendan una España, abro comillas, que no se deja arrastrar por el pensamiento reaccionario. Fuerzas políticas que cuestionan la democracia, los derechos humanos, que descalifican la ciencia, como ocurrió durante la pandemia, que niegan la emergencia climática y sus efectos, no solamente desde el punto de vista social, sino también de flujos migratorios, que desprecian la cultura, que también desprecian al diferente y que atacan causas tan justas como el feminismo y, en consecuencia, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Os pido que mostréis una España que defiende, por encima de todo, la universalidad de los derechos humanos, la vigencia del multilateralismo y un orden internacional basado en reglas. Eran las palabras de Pedro Sánchez mientras se debatía en el Senado. Recordamos que el Congreso estaba en obras, los decretos de esta primera legislatura. No sé si en estas declaraciones, Jano, también se refería a Junts. Parece que Junts... No, la culpa es de la oposición. Sí, pero no cita muchas cosas que están mal. La democracia, hombre, pues no respeta la democracia, pues depende. Cuando dice la emergencia climática, ¿qué emergencia climática? La ciencia, la misma ciencia que lleva 60 años diciendo que esto va a implosionar y que todas y cada una de sus predicciones han fallado. ¿De qué ciencia hablamos? ¿De qué expertos? El comité que no existía y por el que siguió España durante muchos años. Y luego ya la igualdad, que es uno, por no decir, el gran mal que asola a Occidente. O sea que ojalá estuviesen de verdad frontalmente en contra de la oposición de todos estos postulados, que esto es lo que está mal. Y lo que es raro es que se ausente también de la votación en el Senado de los decretos. Para evitar la foto del fracaso. ¿Crees que lo hace a propósito? Efectivamente, era lo que te iba a preguntar. Sí, hombre. Esto es propaganda. Sánchez sabe mucho al respecto. Sí. Vamos con mascarillas porque ahora ya dicen que un poco depende. Lo que decíamos ayer, ¿no? Este 10 de enero ya se ha hecho oficial. El Ministerio de Sanidad ha anunciado a todas las comunidades autónomas que oficialmente la mascarilla vuelve a ser obligatoria en los centros de salud y también en los hospitales, pese, eso sí, a las restricciones de la mayoría de los gobiernos autonómicos. En este sentido, Mónica García ha explicado que el Ministerio ha decidido, lo que decía Jano, digamos, dar una especie de flexibilidad a la norma y que la obligatoriedad pueda convertirse en recomendación cuando una comunidad lleve 2 semanas consecutivas, repito, 2 semanas consecutivas de descenso de casos de virus respiratorios. Además, y según ella, esta medida tiene una muy buena acogida por parte de la población. Estas eran las palabras de la ministra de Sanidad. Lo que les vamos a decir a los ciudadanos es algo que ya los ciudadanos por sí mismos muchos están haciendo, y es que cuando entras en un centro de salud, cuando entras en un hospital,
te pones la mascarilla, los profesionales se ponen la mascarilla, nos protegemos todos. Es básico y creo que además que tiene una muy buena recogida por parte de la población, ¿no? Yo creo que la población sí que recoge bien, con confianza, el saber que, bueno, pues que efectivamente estamos preparados, ¿no? Para poner medidas justas y proporcionales a los procesos epidémicos después del aprendizaje de la pandemia. La verdad que aparte de tomar medidas, lo que le cuesta también a Mónica García es hablar y expresarse. Sí. La última parte no tiene sentido. Si lo analizas gramaticalmente, no tiene sentido. Mónica García es la prueba más irrefutable del nulo valor de los títulos universitarios en este país. Pero claro, pues esto es lo que hay. Sí, es médica. Sí, por eso te digo. Si es que hoy en día la cosa está muy mal. Hay que recordar que la anterior era doctores. Salvador Illa, Sí. De hecho, había un tuit que han rescatado hoy en Twitter que decía Mónica García, esto del Ministerio de Sanidad como el premio de consolación que se da para tal, pues más o menos lo que le ha pasado con ella. Pues sí. En Galicia, que están muy pesados con Galicia, con el Sí, vertido es y no verdad, sé qué. Jano, es que la política nacional también se está centrando en lo que está pasando en Galicia, con ese vertido de pellets en las costas gallegas, que digamos que son una especie de microplásticos. Más allá de la guerra de acusaciones que actualmente hay entre el gobierno central y el gobierno regional, me quiero centrar en este postsector, vamos a ver, de las juventudes de el Partido Socialista, que publicaron ayer para intentar, bueno, pues responsabilizar al presidente de Galicia, Alfonso Rueda, del Partido Popular, de lo que estaba sucediendo. Este es el post, lo vamos a explicar, y es que, como pueden ver, se ve un pez con decenas, Jano, fíjate, de esos microplásticos, ¿no? Pues que supuestamente, según las juventudes socialistas, sería una prueba de las consecuencias que ya estaría teniendo ese vertido, Jano, pues en las costas gallegas. Pero atención, ni mucho menos. La fotografía, a que no sabes de dónde procede, Jano. Bueno, es que es imposible. Lo estoy leyendo, entonces no cuenta. Lo estás leyendo. Ya me has jodido el juego. Bueno, pues da igual, te lo digo yo. Procede de un artículo de la ONU sobre la contaminación marítima en Sri Lanka. Sí, en Sri Lanka, ¿eh? Sí, bueno, cerca no pilla. Pero esto, mira, Ramón Vega, que estuvo ayer aquí, nos lo comentaba, que es más habitual de lo que nosotros pensamos. Pero qué casualidad, hay elecciones en Galicia y esto es como lo que hicieron con el Prestige en su momento, que fue, pues eso, el show, pues esto es más de lo mismo. De hecho, Héctor, bueno, no sé si podemos pinchar, no, porque tenemos la foto descargada, aparte del pez, lo otro, sí, otra un más. eslogan que ha hecho otra más. Sí, que era Nunca Más, en el que utilizaron. al Prestige, efectivamente. Sí. Bueno, pues pese a la evidencia y pese a que ya se ha probado, como podemos ver ahí en X, el antiguo Twitter, que pone que esta foto es de Sri Lanka, el post no se ha borrado hasta ahora de la tarde. Claro, pero esto es que muchas veces la mentira esta, a lo mejor han leído 100.000 y el desmentido 20.000. Pero lo peor de todo es que lo han justificado. Dicen que es una foto atemporal. Que ellos han cogido una foto temporal pues para ver lo que puede pasar en Galicia. A ver, la mentira en el PSOE sí que es atemporal. Ha sido siempre. Desde su fundación hasta la actualidad, en eso sí que es verdad que son muy, muy atemporales. Y oye, tenemos lo de Ecuador. Espera, déjame, antes de ir a Ecuador, que quiero ver un vídeo. ¿Te acuerdas que ayer te enseñé en la tertulia un vídeo del PSOE contra el PP? Sí. ¿Lo vimos en la tertulia? Sí. Pues ha contestado el PP con respecto a las mentiras del Partido Socialista y con respecto a lo que está sucediendo en Galicia. Así que, Héctor, vamos a verlo, por favor. Pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Y es que con Bildu no se acuerda nada. No voy a aceptar ninguna mentira. Y aquí el mensaje ya directamente a El tema de están el gobierno ya sabía desde el 20 de diciembre que el barco portugués ya había perdido ese container con estos microplásticos y que no han informado al gobierno regional. Esta es la versión, obviamente, del Partido Popular. La mentira es el manual del PSOE. Titulaba en este vídeo también de la siguiente manera. Me ha gustado. Vuestras mentiras son intragables, en alusión al pez. Han jugado con ese juego de palabras, ¿verdad? Sí, pero bueno, al final estas cosas muchas veces hay ciertas cosas que sí que puede responsabilizar a un político, pero esto que quiere que haga el presidente de la Junta, que se tire al mar a detenerlo, ¿sabes? Que es una cosa... ellos consideran que no lo ha anunciado, no ha dicho nada, porque las elecciones gallegas son un par de semanas. ¿No son en marzo?
Creo que son en febrero. Ahora me haces dudar, pero ¿Ah, sí? juraría que son en febrero. En marzo son las vascas, a lo mejor. Creo que sí. Puede ser, sí. Ahora lo chequeo por si acaso, pero bueno. Entonces, Vamos con lo de Ecuador, que es una cosa impresionante. una locura. Situación gravísima, de extrema gravedad, la que está viviendo Ecuador en estos momentos. Y es que grupos de pandilleros, también bandas criminales, están sembrando el caos en el país. En las últimas 24 o 48 horas ya hay 10 muertos, la cifra está aumentando. Y fíjense, porque en apenas, como decía, unas horas se ha vivido desde motines en al menos 6 cárceles, también policías secuestrados y amenazados de muerte. Incluso hay algunos vídeos que están circulando por la red, por las redes sociales, de directamente asesinatos a las autoridades, explosiones, también quema de vehículos, disparos directamente por las calles contra civiles, saqueos de tiendas, incursiones en universidades y hasta, esto es sin duda lo más viral y lo más grave que pudimos vivir ayer, esta toma en directo de una televisión en Guayaquil. Fíjense, porque así fue el tenso momento. Mira qué locura. Ver armas, fusiles, una escopeta, el presentador completamente desesperado, diciendo que esto se acabe. Hay que recordar que pese a estas imágenes, los 13 ya han sido detenidos. La policía pudo entrar al canal de televisión y detener a todos y cada uno de ellos. Y muchos están pidiendo que lo que necesita Ecuador es mano dura. Y mencionan mucho al presidente de El Salvador, es decir, a Nayib Bukele, para que se haga lo mismo que está haciendo Bukele con los pandilleros en El Salvador. De momento no sabemos lo que va a hacer el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Lo que sí hizo ayer fue declarar el estado de excepción, y este era el vídeo que publicaba en todas sus redes sociales. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Hay que recordar que Ecuador hace apenas unos años era uno de los países más seguros de Hispanoamérica, y ahora vemos que esto puede explotar en cualquier momento. Bueno, ya ha explotado. Yo recuerdo Guayaquil, seguro, no era. Quito en algunas zonas. Con respecto a sus vecinos, Jano. Ah, bueno. Con respecto a sus vecinos. Sí, a ver, son problemas que tienen, la mayoría de estos países tienen estos problemas de seguridad. Eso es. Pero a ver si Noboa, que es además jovencita, ahora está como de moda ser Noboa presidente. Las elecciones hace poco también. Y el primer ministro francés también muy jovencito, 34 años, nuestra edad, Jano. Sí, nuestra edad. Primer ministro francés, para que veas. Sí. Para que veas, Javi. Pero bueno, vamos a... Oye, 18 de febrero son las gallegas. 18 de febrero, sí. O sea, lo he dicho yo bien. Y las vascas en marzo. En marzo. Los saludos que tienes pendientes. Tengo que hacer muchos saludos. Sí. Me habéis metido en un berenjenal, ¿eh? Sí, pero he acertado Venga, mucha voy gente. a empezar. Saludo Empieza. a Marisa Hidalgo Tellez. También a Alex Bermúdez, a Pucelano Orgulloso. Oye, pues bien, se llama Pucelano Orgulloso. A mí me gusta más llamarlo por su nombre. He descartado un poco los típicos nicks. ¿Por qué? No sé, no me gusta. No me gusta referirme a Pikachu 89. Ah, bueno, ya Pucelano Orgulloso, sí. Porque es que ha puesto un mensaje muy bonito. Entonces, vale, se lo ha ganado. Bueno, Vale. Manuel Muñoz Suárez, que ha puesto un mensaje muy bonito que nos dice que desde el primer Zoom sabía que este señor... Era escotado. Funko era escotado. También Félix Álvarez, Paula Maestre, Pedro Moreno, Alberto Díaz, Jaime Gómez y Raquel Sánchez, esta, por ejemplo, me ha gustado mucho el mensaje. No ha acertado escotado, no ha dicho nada de escotado, pero simplemente ha puesto: ojalá algún día me mandéis un saludo en directo. Así que pues ya está. Me ha conquistado Raquel. Así que nada, Raquel Sánchez, un saludo para ti. Ah, y por cierto, otra cosa. ¿Qué pasa? Os habéis portado muy bien con los comentarios. Ayer sí, hay que dejarlo en favor de los comentarios y los likes, y la verdad que ha habido muchos comentarios con un like suficiente, y nada, muy contento. Sí, pues a ver que esa costumbre permanezca en el tiempo. Nosotros, como de costumbre, nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia y saludamos. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz año. Vaya año nos espera. Bueno, esto es una cosa... Esto ha sido un arranque pletórico. Y así va a ser todas las semanas. Todas las semanas. Va a ser un festival, un circo. Sí, bueno, que representa muy bien la situación actual. Pedro Insua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, feliz año y muchas gracias. Pues muy bien, aquí. Antes de hablar de este circo que comentaba Manu, vamos a conectar, porque supongo que estáis al corriente de lo que está pasando en Ecuador, vamos a conectar con Fernando Terranova, que es presidente de Informativos,
presentador de informativos de Ecuavisa. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? A todo el equipo también. Un saludo desde Guayaquil. Estás ahí en Guayaquil. Oye, la primera pregunta es, ¿qué está pasando y por qué está pasando esto ahora? Porque nosotros aquí desde España no entendemos muy bien por qué. ¿Por qué empieza todo esto y esas imágenes, esa locura que hemos visto tanto en redes sociales como también en televisión? Claro, es entendible que el mundo no se explique, ¿no? Cómo hemos llevado acá a esta situación, cómo ha desembocado en esta situación extrema de violencia criminal, pero mal que lo diga, lamentablemente una serie de hechos de este tipo ya nos tienen casi que acostumbrados a los residentes de Guayaquil, que es la ciudad más violenta del país y una de las más violentas del mundo, por cuanto pues todo se origina en el tema de la crisis carcelaria que se viene arrastrando desde hace un par de años, sobre todo, ¿no? Estos motines, revueltas de bandas organizadas, de crimen organizado que manejan las cárceles del país y que desde allí ordenan todo tipo de crímenes vinculadas al terrorismo, también al narcoterrorismo. Ecuador también en los últimos meses, años, se ha convertido en el primer exportador de cocaína, que por cierto no es fabricada aquí en Ecuador, sino en vecinos como Colombia y como Perú. Pero lamentablemente los rankings pues ubican a este país como primer exportador, eso a decir de los decomisos que se desarrollan en Europa, ¿no? De droga que principalmente sale del puerto de Guayaquil. Es una suma de factores que desemboca en lo que está ocurriendo ahora y que pues de alguna manera se tuvo más repercusión o se agravó luego de la fuga de alias Fito, ¿no? Que es el máximo líder de los Choneros, que es una agrupación de crimen organizado, ¿verdad? Actualmente, pues, alias Fito es uno de los más buscados, o el más buscado por el gobierno ecuatoriano, y todo esto ocurre, pues, luego de que se descubriera que efectivamente había salido de la penitenciaría Litoral, que es el centro de reclusión más grande acá del país. Entonces, son algunos factores que se conectan y que lamentablemente desembocaron en lo que ustedes pudieron ver ayer en el canal de televisión Amigo, que fue tomado por hombres armados. Sí, esas imágenes han dado la vuelta al mundo. Y luego también el presidente, que lleva un mes y medio, corrígeme si me equivoco, Daniel Noboa, lleva muy poquito, ¿no?, en el cargo. Se enfrenta a esta realidad y algunos dicen que está intentando hacer un Bukele, porque ahora quizá Bukele es como la figura para estos pandilleros, si queremos llamarlo así, para luchar contra ese crimen. ¿Crees que lo va a conseguir? ¿Qué pasos está dando el presidente Daniel Noboa al respecto? Mira que la primera decisión de Noboa luego de la fuga de alias Fito fue decretar estado de excepción, una medida pues de estado de emergencia nacional a la que ya estamos bastante acostumbrados acá porque Guillermo Lasso, el expresidente, pues decretó más de 20 de estas medidas en 2 años de gobierno, ¿no? Lo que acaba de ordenar Daniel Noboa, yo me atrevería a decir que es una de las decisiones pues más contundentes de los últimos años en contra del crimen organizado, ¿no? El estado de conflicto interno, ¿no? Es una cuestión ya en letras mayúsculas, pero a título personal yo podría decir que habrá que esperar, ¿no? Si esa firma ejecutiva en el decreto finalmente logra por hacer algún cambio, ¿no?, en lo que estamos viviendo hoy en día. Y claro, las comparaciones han surgido desde que él anunció la construcción de 2 megacárceles ubicadas estratégicamente, una en el oriente ecuatoriano, se entendería que en una zona de difícil acceso, y otra en una ciudad costera, ¿verdad? Esta cárcel a la que él ha denominado Supermax y Megamax, o sea, unos nombres incluso pues bastante rimbombantes. Entonces, ese tipo de anuncios es lo que genera que se lo compare con Nayib Bukele, pero a la larga, en la práctica, terminan siendo pues anuncios todavía, o decretos, o decisiones, pero lo que la ciudadanía está esperando pues ya es, o son resultados. Bueno, le voy a dar la palabra a Pedro, que te quiere preguntar, Pedro Insua. Fernando, ahí lo tienes. ¿Qué le quieres preguntar? Hola, Pedro. Bueno, para España es importante, porque aquí, si no me equivoco, la concentración de ecuatorianos en España es un número importante que votaron hace poquito en las elecciones.
Claro, yo no sé hasta qué punto los asentados en España tienen noticia de esto, cómo viven, tú no sé si tienes algún tipo de contacto con la población inmigrante aquí en España, que es muy numerosa, ecuatoriana, pues cómo reciben esto. Bueno, la ola migratoria de ecuatorianos a España tuvo lugar a finales de la década del 90, con lo cual la población migrante primaria, podríamos decir, actualmente está rondando los 40, 50 años. Luego vienen las nuevas generaciones de ecuatorianos, hijos de o que han nacido en territorio español, que son más españoles que ecuatorianos por cuanto han vivido toda su vida allá y han nacido allá. Lo podemos medir en la gente que ve nuestros noticieros acá en este canal en el que yo trabajo, Ecuavisa, que es desde donde estoy transmitiendo ahora mismo. Claro, hay mucha comunidad ecuatoriana que sigue de cerca la situación en Ecuador y que lo ve con preocupación. Acabamos de tener pues el mes festivo, diciembre, donde acá se experimenta un flujo bastante importante de compatriotas que regresan para pasar las fiestas con sus familiares después de muchos años. Si no me equivoco, pues la cifra fue menor este año, ¿verdad? Y lo podemos medir así también, ¿no? La cifra de ecuatorianos residentes en el extranjero que antes solían visitar el país en más de una ocasión, hoy por hoy están limitando sus movimientos migratorios por la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es una cuestión que, claro, se siente a todo nivel y sin duda nuestros compatriotas en España, en Estados Unidos y en Europa, en el mundo en general, pues obviamente están enfrentando esta situación, esta dificultad de retornar. Manuel, ¿qué le quieres preguntar? Sí, a mí me gustaría saber cómo se está viviendo el día a día en las calles por parte de los ecuatorianos, especialmente en Guayaquil, porque hemos visto las imágenes de esa cadena de televisión tomada por esta banda criminal, ha dado la vuelta al mundo, pero también ha habido, o al menos así tengo entendido, una especie de asalto en la universidad con armas, está habiendo revueltas también en algunas cárceles. ¿Cómo es el día a día de los ciudadanos? ¿Hay un toque de queda? ¿Está prohibido circular por la noche, salir a la calle? ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la población ecuatoriana? Porque hay una especie de conflicto civil. Bueno, primero hacer una precisión, lo de la universidad luego se confirmó que se trataba de una noticia falsa, no había existido tal incursión armada dentro de la universidad, efectivamente sí hay un toque de queda, que rige pues entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Hoy las calles de Guayaquil amanecieron desoladas, se lo puede pues evidenciar en el centro de Guayaquil, que es el corazón comercial no solo de la ciudad, sino del país, ¿no? Acá está el sector de la bahía de Guayaquil, que el término que se utiliza en España es bazares, ¿no? Estos grandes galpones de comercio y demás amanecieron pues cerrados hoy. El movimiento en el centro donde están las agencias bancarias, las instituciones estatales también están cerradas, el centro es totalmente desolado. El Ministerio de Trabajo ha recomendado más bien el teletrabajo en las instituciones que deseen acogerse a esta medida de manera temporal. Las clases presenciales están suspendidas. Lo que está funcionando sí obviamente son los servicios. Los hospitales han suspendido las citas programadas y están atendiendo solo en emergencias, ¿no? Entonces hay algunos datos bajo los cuales se puede medir o tomar el pulso a cómo está la ciudad hoy en día. Está lloviendo, una lluvia que nos está sorprendiendo a esta hora, se escuchan por ahí algunas sirenas. Es un estado realmente pues bastante depresivo, se nota un ambiente, ¿no?, de tensión constante, permanente, pero bueno, esta ciudad se caracteriza por su resiliencia. Esperemos que todo se calme en las próximas horas. No ha habido mayores emergencias, digamos, después de los hechos violentos que ayer dejaron 11 muertos, 4 heridos, ¿sí?, entre las 2 de la tarde y las 12 de la noche, pues hoy no se ha reportado mayor novedad en cuanto a acciones criminales, ¿no? Pero sí hay un temor generalizado entre la población y todo esto que les acabo de mencionar en cuanto a trabajo, a clases y hospitales. Javi, para cerrar, ¿qué le quieres preguntar a Fernando? Fer, ¿qué tal? Aquí Javi Sanz. Bueno, Rafael Correa, recordamos, es uno de los principales rivales políticos
de Noboa. Ayer, de hecho, hizo un comunicado en redes sociales apoyando al nuevo gobierno de Ecuador, pese a, obviamente, sus discrepancias políticas. Pero hay una noticia que saltó en redes sociales ayer y que se ha compartido bastante, de que Rafael Correa legalizó a los Latin Kings allá por el año 2018. Me gustaría que me contara si esta noticia es cierta y realmente cómo puede afectar esta legalización a lo que está aconteciendo en estos días en Ecuador. Bueno, primero comentarte que tal aseveración de que Correa sea uno de los principales rivales de Daniel Noboa se presta un poco a interpretaciones, porque recordemos que en la Asamblea Nacional, en el Parlamento acá de Ecuador, pues hay un acuerdo, digamos, o una especie de acuerdo implícito entre la bancada que maneja Rafael Correa y la bancada oficialista, ¿no? Efectivamente, el apoyo que expresó Rafael Correa a través de Twitter generó todo tipo de reacciones. Hubo muchos quienes recordaron ese episodio en el que Rafael Correa, pues de alguna manera, le otorgó un estatus de colectivo a una otrora banda delictiva, pandilla llamada Latin Kings. Si bien, pues, las bandas actuales han evolucionado y ninguna se llama Latin King, digamos, ¿no? O sea, son 22 organizaciones a las que ha catalogado de terroristas el presidente Daniel Noboa, pero sí, efectivamente, hay mucha reacción negativa, ¿no?, a ese mensaje de apoyo que expresó Rafael Correa desde Bélgica, donde reside, pero él se ha mantenido pues igual al tanto de la situación, ha estado reaccionando a través de redes sociales como suele hacerlo. En todo caso, pues hay un sector importante de la población sí que le atribuye, ¿verdad?, a los gobiernos correístas el desarrollo de toda esta estela de violencia que estamos viendo hoy. Pues los resultados, por lo que estamos viendo hoy, se lo atribuye a ese proceso, digamos, que se viene arrastrando desde hace más de una década. Pues nada, Fernando, te mandamos de aquí mucho ánimo, te agradecemos muchísimo, que supongo que estarás liadísimo, que nos hayas atendido. Y si no, bueno, te queda Galápagos para huir y estar ahí en ese paraíso maravilloso que tenéis los ecuatorianos. Bueno, pues muchas gracias por esas palabras de aliento desde allá. Un saludo y bueno, esperemos que vengan días mejores. Sin duda es el anhelo de todos los ecuatorianos y sin duda de los ecuatorianos que viven también en España y otros países. Un abrazo. Seguro que sí. Un fuerte abrazo. Mil Adiós, gracias. Fernando. Pues bueno, está la situación en Ecuador, que es verdad que Guayaquil, lo comentábamos antes con Javi, siempre esa inseguridad siempre ha reinado. Recuerdo cuando estuve ahí no bajen ni las ventanillas, los cristales tintados de los taxis para que no viesen quién hay dentro, pero bueno, esto ya se ha disparado. Pero el poder, claro, nosotros aquí quizá nos cuesta entender que los pandilleros, por decirlo de alguna manera, tengan ese poder que tienen en países como Ecuador. No se valoran las cosas en muchas ocasiones hasta que las pierdes. Totalmente. Y en el caso de España, Europa y los países ricos, hay algo a lo que estamos acostumbrados, pero que el resto del mundo no está acostumbrado, y es la seguridad. El poder disfrutar simplemente de un paseo sin que tengas la amenaza de que te puedan quitar la vida porque te roben la cartera o te intenten robar un reloj, eso no pasa en España. En España hay delincuencia, hay criminalidad, al igual que hay delincuencia en el resto de países ricos, pero el grado de violencia que existen en países como Ecuador, como Guatemala, como el propio Salvador antes de la llegada de Bukele, eso sí que es violencia de verdad, porque allí no es que te roben, es que allí te pegan un tiro y después te roban. Es diferente. Entonces, tu vida no vale absolutamente nada. Por ponerte un dato encima de la mesa, el nivel de impunidad de los delincuentes, pero estamos hablando de los crímenes más salvajes, de los crímenes más graves, como es el caso de homicidios y asesinatos o violaciones, el grado de impunidad supera ampliamente el 90%. Es decir, de cada 10 delitos de homicidio, 9 quedan absolutamente impunes. Y te das cuenta de ello viendo este grado de inseguridad. Allí lo más normal del mundo cuando visitas estos países, yo he tenido ocasión de visitar alguno en los últimos años, lo tradicional, lo típico es ir en los coches con las lunas tintadas. Mucha gente lleva un arma encima o en el propio coche para intentar repeler los ataques. Cuando vas a cualquier centro comercial o a cualquier restaurante, el guardia de seguridad
es gente armada, con ametralladoras, con pistolas, en cualquier comercio. La gente de un determinado mínimo nivel adquisitivo suele vivir en urbanizaciones que están valladas para evitar asaltos violentos por parte de este tipo de bandas. En definitiva, son países en donde no rige ni la ley ni rige el orden. Y ya si estamos hablando de organizaciones criminales de estas características, que no son meros rateros, no son meros ladrones, no son meros asesinos, sino que son auténticas mafias que se nutren del tráfico de drogas con las ingentes cientos de millones de dólares que ingresan a través de este tipo de comercio ilícito, pues estamos hablando de otra liga. Estamos hablando de organizaciones que realmente se miden de tú a tú con no solo a la policía, sino el propio ejército de los estados. Sí, tal cual. No, ahí pues la idea del minarquismo precisamente Te juro que sabía que ibas a tirar por ahí. Se deslíe como un azucarillo en un café, ¿no? Café caliente y tal. El minarquismo lo que defiende Pedro es al menos la defensa, una defensa eficaz, no lo que tienen estos países. Estamos hablando precisamente de Madrid y Barcelona, de las ciudades más seguras del mundo. Madrid y Barcelona, a pesar de los... Barcelona cada vez menos. La ciudad más insegura de España, sorprendentemente, porque bueno, yo lo he mirado así, de vez en cuando lo miro, es Bilbao. Bilbao es la ciudad más insegura de España, curiosamente. Es donde más crímenes hay, donde más... bueno, curiosamente, no sé si es curiosamente, pero bueno... No sé cómo valorarlo muy bien, pero es Bilbao. Antes que Madrid y Barcelona. Y de las ciudades más seguras de España son Madrid y Barcelona. Y en general España, claro, es un país que recibe 90 millones de turistas anualmente. Europa, aunque solo sea por eso, la cantidad de visitantes, tienes que tener cierta seguridad para que sea estable, digamos, el turismo, ¿no? Porque si no, si llega un japonés después de estar ahorrando con su trabajo a la japonesa, entonces llega aquí un mes y le roban la cartera, los yenes y tal, pues ya no vuelve. Entonces tienes que hacer que vuelva. Entonces, la seguridad para un país que recibe tanto turista como son Francia, España e Italia, pues se requiere mucha seguridad, ¿no? Pero es verdad que lo que dice Manu, que nosotros estamos acostumbrados a eso. De hecho, estamos acostumbrados a por la noche ir andando a tu casa y que no pase nada. Exacto, eso es de verdad un privilegio que tienen muy pocos países, incluso países europeos, que podamos decir, ay, qué bien. No todos los países europeos tienen esa tranquilidad de decir, oye, voy a mi casa andando a las 10 de la noche. Y no piensas que te va a pasar nada. En República Dominicana, que ven de alguna vez en alguno de esos hoteles que es una especie de protectorado turístico, ¿no? Lo primero que te enseñan es la garita con el tío armado. Para que veas que ahí no pasa nada. Entonces... Ahí, en los últimos años estamos recibiendo miles y miles de inmigrantes procedentes de países hispanoamericanos, donde, por cierto, ha triunfado gobiernos de izquierdas. Es el caso de Venezuela, es el caso de Argentina hasta hace bien poco, es el caso de Perú, es el caso de Colombia. Lo primero que te dicen los inmigrantes cuando llegan a España básicamente lo que te voy a decir es: no sois conscientes de lo que tenéis, porque allí están acostumbrados a moverse en coche, no van por la calle. El pasear libremente por la calle, dar un paseo, correr, hacer deporte, es algo impensable en esos países, porque directamente te juegas la vida. Temeraria, vamos, en el caso de Venezuela, en los peores momentos de Venezuela, yo conozco casos cercanos de haber ido por cuestiones de negocio y en el hotel le recomendaban de que no saliera a la calle. Caracas es la ciudad que está en el top de más peligrosidad del mundo. O sea que efectivamente es otro mundo, pero cuidado, esto también hay que señalarlo. Es posible combatir este tipo de delincuencia, es posible combatir este tipo de criminalidad. El caso de Bukele lo ha demostrado. Es cierto que implantando un estado de excepción, vulnerando derechos individuales. Sí, bueno, pero hay veces que ya no tienes más remedio. No con el minarquismo, precisamente. Te juro. Ni con el anarcocapitalismo. Antes de que entrevistásemos a Fernanda, digo, Pedro va a ir por ahí seguro, porque, hombre, a ver, oye, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. En este caso, sin que sirva de precedente, Pedro, te damos la razón. Vamos a hablar de lo que ha pasado hoy, que ha sido una cosa surrealista. Pero voy a volver a decir que es porque, claro, ha sido una votación que Junts llevaba diciendo que nosotros que no, y de repente, oye, que no han votado. O sea, que ni siquiera no es que no se han abstenido, es que ni han ido a la votación. Es que es lo que ha pasado y ahora ya sabemos qué es lo que se le ha entregado. Bueno, voy a volver a decir la lista rápidamente. La delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalidad,
También la supresión del artículo 43 bis de la ley que amenazaba la ley de amnistía, que esto hay que recordarlo, que Junts estaba en contra de estos decretos porque, claro, si un juez o el Supremo elevaba un recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la amnistía se paralizaba. Bueno, pues el PSOE lo ha quitado. Se reconocen los derechos históricos de Cataluña, esto ya nos contará de qué va. El Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y bonificaciones del precio del transporte. Cuando dice el Estado asumirá la totalidad, lo vamos a pagar el resto de españoles. El IVA del aceite, el 0%. Se multiplica por 5 el dinero previsto para la digitalización de la Administración de Justicia y también la publicación de los datos oficiales para calcular las balanzas fiscales. A todo esto hay que tener en cuenta que también se reforma la Ley de Sociedades de Capital mediante Consejo de Ministros para revertir el Real Decreto del PP del año 2017 y que las empresas pueden volver a Cataluña. Ahora habrá que ver si esto va a ser lo de bonificar a las empresas que vuelvan o incluso llegar a sancionarlas. ¿Y no has reconocido que tienen 3 piernas los catalanes? No, de momento eso no. Eso de momento no. Dales tiempo. No, Vamos en la primera votación del año. Y 2 cerebros. O sea, es que lo heavy es que dices, oye, que es la primera votación del año, esto va a ser así toda la semana. Si ya ha entregado todo esto, Sí, sí. ¿qué va a ser la semana que viene? ¿Qué va a ser? No sé, Manu, Pedro. A ver, para empezar, es absolutamente surrealista lo que ha sucedido hoy en la votación de estos 3 decretos por varios motivos. En primer lugar, por el lugar en sí, porque la sesión no se ha celebrado en el Congreso, se ha celebrado en el Senado. Y además con una votación telemática cuyos resultados hemos conocido 2 horas después, etc. En segundo lugar, cuando todo parecía que estaba destinado al fracaso del gobierno para sacar adelante estos 3 decretos, con el rechazo explícito de Junts, se produce, oh casualidad, un apagón en el sistema de votación que retrasa la votación de los decretos durante 30 minutos. Por cierto, y abro un pequeño paréntesis, los responsables del sistema telemático de votación fueron fulminados por el gobierno de Pedro Sánchez hace escasas semanas. ¿Es casualidad? Yo creo que no. En tercer lugar, sale adelante la aprobación del decreto Ómnibus, no con el voto a favor o con el voto en contra, sino con el no voto de Junts. Lo único que decae en última instancia es el decreto de subsidio de desempleo de Yolanda Díaz por la división interna que existe entre Sumar y Podemos. Y ahora conocemos, a última hora conocemos el porqué de la no votación de Junts para que salga adelante estos decretos. Hay que recordar que el decreto Ómnibus, el famoso decreto Ómnibus, que incluye una serie de medidas en materia de administración local, en materia de administración de justicia, etcétera. Este decreto básicamente tiene una finalidad, que es conseguir otros 10.000 millones de euros de fondos europeos procedente de la Comisión Europea. Por lo tanto, el gobierno tenía un especial interés en que este decreto saliera adelante, más que nada para seguir recibiendo dinero a chorros de las instituciones comunitarias. Bueno, Junts ha aprovechado la jugada y ha dicho, ¿quieres el decreto Ómnibus? ¿Quieres los 10.000 millones de Europa? No hay problema, mis condiciones son estas. Y una vez más, y ya con esto acabo, que es el surrealismo elevado a la enésima potencia, el grado de sumisión y de cesión del gobierno de Pedro Sánchez ante el separatismo catalán llega a cotas absolutamente insospechadas, porque les ha dicho a todo que sí, incluyendo la competencia sobre inmigración, que es una competencia exterior, una competencia de carácter estatal que nadie se había planteado y que ahora asume la Generalidad. Veremos con qué consecuencias, porque evidentemente, ¿ahora qué pasa? Que Cataluña va a poder decir, en función de sus particulares intereses, la Generalidad va a decir, no, aquí no entran inmigrantes de habla hispana, entran inmigrantes de habla francófona, para que luego puedan aprender catalán. Que ya estaban fomentando en parte la llegada de inmigración musulmana, pero es que ahora va a poder decir algo tan sencillo como los miles de inmigrantes que entran de forma ilegal por Canarias y que luego son repartidos de forma arbitraria por el gobierno, aquí no vienen, porque la competencia es mía y por lo tanto yo no me hago cargo. Es decir, es una desvergüenza absoluta. E insisto, esto es el primer caso, la primera votación sustancial en el gobierno. Quedan votaciones de este estilo
¿Cada semana o cada 2 semanas? Pedro. No, la labor de erosión de un partido que se ha manifestado explícitamente desde hace muchos años como separatista, pues no nos puede extrañar, digamos. Lo extraño es que se siga tolerando que esta gente está ahí sentada. Esto es lo extraño, lo realmente anómalo, y que nadie tenga un plan contra eso. Nadie tiene un plan. No, la democracia. Y a tomar por saco. Entonces, no hay discusión alguna. No, es imposible. Pero ¿cómo no van a hacer eso? Es decir, si están anunciando que quieren destruir la nación, le están anunciando la comisión de un delito. Yo insisto mucho en esto porque no termina de entenderse. Bueno, no es que no termine de entenderse. Se entiende y se rechaza, que es peor. Entonces, están anunciando permanentemente, formalmente, programáticamente, con una asociación montada para ello, la fragmentación de un país. Entonces, ¿qué nos esperamos? Todo donde puedan meter la cuña la van a meter. Entonces la labor de erosión es permanente. Ya lo dijo la de Junts. Esto tiene la ventaja también de que son más o menos mentir, no mienten. Honestos, o sea, en este aspecto. Lo que quieren. Dijo, no, a mí España vamos a hablar me la trae en plan Sabater, ¿no? Me dijo aquello de España me la suda, ¿no? Pues a mí España me la suda. Dijo la mujer esta. Lo que me importa es Cataluña. Y ya está. Y claro. Entonces, claro, los derechos históricos, a ver que nos cuente cuáles son los derechos históricos de Cataluña y ya el concepto, ya la noción de derecho histórico, que es un concepto completamente, es como decir círculo cuadrado, derecho histórico, los derechos son siempre actuales. No hay derechos históricos. A menos que reconozcas actualmente como derecho histórico algo, pero eso es porque la actualidad del Estado lo reconoce, no porque históricamente esté ahí influyendo absolutamente nada. O cuando empezamos a partir 1714, porque les apetece. Claro, y porque no antes. O sea, quiero decir que sí, que entras en un debate absurdo. En 1714 parte de Cataluña, o sea, con el centralismo barcelonés, porque lo que en 1714 tal fue Barcelona, pero por ejemplo el Valle de Arán era felipista. Entonces, ¿qué pasa? El Valle de Arán, o sea, que no hay por dónde cogerlo. Pero aquí yo insisto, a mí me parece de emergencia nacional perentorio que haya un plan, por lo menos para sacarlos de ahí, porque es como unos chimpancés con metralletas. Bueno, pero luego también esto, dices, es la primera semana. Sí, claro. Son 4 años de legislatura. 4 años de legislatura es que no puedes. O sea, me refiero, ¿qué le va a dar? Porque al final, yo creo que Sánchez, la idea es, vale, yo a estos tíos les voy a ir dando todo, que sean independientes de facto, pero dentro de España, o sea, que tengan absolutamente todas las competencias que uno pueda imaginar. Ya tienen muchas, ¿eh? O sea, ya tienen muchas Cataluña. Y dices, le voy a seguir entregando competencias. No se independizan, pero de facto es independiente. Porque esta es la realidad. O sea, de hecho, Cataluña, por ejemplo, tiene... No, de facto en el sentido práctico, o sea, técnico propagandístico, no, pero administrativo, tiene más competencias que Escocia. Cataluña desde hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, que esto no hay que olvidarlo. Entonces dices, vale, le vas a dar todas estas competencias continuamente y así yo sigo en el poder y no pasa nada. Pero claro, es que esto es lo que dice Pedro, es que estos que no se van a parar nunca. Y luego el tema es que, vale, Sánchez quizá, no sé, veremos, el futuro nunca sabes, ¿no? Pero en algún momento esperemos que caiga. Cuando esto lo recojan otros, ¿cómo desmontas todo lo que está haciendo? O sea, es que es un caos impresionante el que tenemos por delante. Y el PP, perdona, el PP, Manuel, el PP tiene una ocasión pues, para aplicarnos qué va a hacer. Por ejemplo, con la amnistía. Esto de que no se revierte. No, la amnistía ya no se puede, es como si... ¿Pero cómo se va a revertir? La amnistía una vez está aprobada, no se puede revertir. No se puede revertir, pero dice, no, pues yo, ley, recontra amnistía y a este tío, a Puigdemont, a la cárcel. Dibuja un plan, haz algo, plantéalo. Es decir, un tío que se ha fugado en un tal, la amnistía a este gobierno, pues yo voy a hacer otra cosa. Es decir, ¿qué pasa? Que la ley de amnistía es como la ley yo qué sé, del Génesis, es la Biblia. Es decir, yo no entiendo. O sea, aquí todas las... No, la Constitución se puede reformar incluso para destruirla, como decías tú aquí en cierta ocasión. Incluso para destruirla. Pero la ley de amnistía es intocable. Es que es acojonante. Entonces, eso sí que sorprende que cuando dices esto no se puede hacer, y dices, bueno, Sánchez es capaz de hacer todo. Capaz de hacer esto. Y luego lo contrario, es más, ¿no? capaz de decir en un minuto que hace una cosa, después hace lo contrario y decir, no, bueno, como tiene el amparo de decir, he sacrificado mi opinión anterior porque España lo necesitaba. Entonces, bueno, eso vale para todo, absolutamente. Manuel. A ver, por primera vez yo creo que Pedro Sánchez se ha encontrado con la horma de su zapato. Porque se ha encontrado a otro político enfrente que tiene el mismo nivel de moralidad y de principios que él mismo, ¿no? Que es Puigdemont. Un personaje, hay que recordarlo. Puigdemont es el responsable
del referéndum ilegal del año 2017, el que llevó a Cataluña al caos más absoluto a nivel jurídico, a nivel político, el que provocó la fuga de miles de empresas catalanas, el que supuso la aplicación del artículo 155... 8.000 empresas en concreto, 8.000. El artículo 155 de intervención de la Generalidad. Bueno, ese personaje que fue el que llevó a Cataluña al peor momento, a uno de los peores momentos de su historia reciente, ese personaje fue el que, en un movimiento absolutamente inesperado, escondido en el maletero de un coche, cogió la frontera y se largó. Y se largó. Y está como europarlamentario. Como europarlamentario. Que eso se lo tiene que mirar Europa, ¿eh? Eso. Puigdemont, para que nos hagamos una idea, Puigdemont se está llevando calentito todos los meses a su bolsillo, a su buchaca, 15.000 eurazos. Sí, Cuidado. el eurodiputado. Pues eso como sueldo de eurodiputado. Es que más es luego tiene acojonante. asesores, tiene oficina, tiene chofer, tiene, por supuesto, La mansión de Waterloo. la inmunidad Parlamentaria jurídica esta, y sí. parlamentaria de un miembro no del Parlamento. Bueno, Puigdemont, es el que ahora ha conseguido impunidad a través de la ley de amnistía prometida por el gobierno. Es el que está consiguiendo más competencias para la Generalidad catalana que todos los presidentes de la Generalidad durante los últimos 2 siglos. Vamos, ni en sus mejores sueños Pujol hubiera soñado con que... Entonces, ¿a esto qué me refiero? Que por primera vez Pedro Sánchez está viendo que enfrente tiene a un político con la nula capacidad moral que él mismo. A su altura, está a su misma altura. Y de hecho es más, yo creo que le está ganando la partida, porque le está sacando todo. Hasta ligadillo. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que yo, a diferencia de los que dicen que, bueno, que esto no puede permanecer, esto no puede perdurar en el tiempo, porque al fin y al cabo, ¿qué le va a entregar? Bueno, pues yo soy de los que piensan justo lo contrario. Como los dos han sido diseñados por el mismo patrón, ambos se conocen perfectamente y ambos además se necesitan mutuamente. Porque Puigdemont es consciente de que jamás conseguiría lo que está consiguiendo si no tiene a un personaje de la talla de Pedro Sánchez como presidente del gobierno enfrente, y Pedro Sánchez es consciente de que va a necesitar los votos de Puigdemont mientras no haya votaciones. Por lo tanto, los dos se necesitan y los dos están... Y en esta, por eso digo, arranca el año político con una votación absolutamente surrealista, pero esto es solo el principio. Es el primer capítulo de una serie de capítulos que nos puede llevar hasta sitios que nunca hubiéramos imaginado. Pero yo insisto, Manuel, no se puede explicar, creo yo, esos logros a partir de la, digamos, deficiencia moral o maldad que pueda tener cada uno de estos dos personalidades. Es decir, no, ahí tienen las instituciones a su servicio para hacerlo, ese es el problema. Entonces, ¿cómo lo sacas de ahí? Yo insisto, es decir, un tío, como el caso de... con la necesidad y la falta de escrúpulos que tiene Pedro Sánchez, que es capaz, pues eso, de ser crítico consigo mismo al minuto siguiente, que es el mayor crítico de sí mismo, al minuto siguiente. Entonces, las instituciones españolas, por ejemplo, tú hablas, fueron responsables de un golpe de Estado, no sé qué, no sé cuánto, tal, bum, bum, bum. Sí, en la plaza principal de Gerona, con E, después de Gerona, la plaza principal se llama Plaza del 1 de octubre. Del 2017, por si acaso algunos pensaban en octubre de 2017, no sé qué otra cifra, pero 1 de octubre del 2017 se llama hoy en día la plaza principal de Gerona, cuando se llamaba antes Plaza de la Constitución, que supongo sería la Constitución del 78, a lo mejor la de 1800. Bueno, al principio les gustaba, claro. Pero, claro, entonces, ya tienes, digamos, el respaldo institucional, en este caso municipal, de un ayuntamiento, por ejemplo, que le cambia el nombre. En el año 2018 le cambian el nombre. En febrero del 2018, es decir, 5 meses después del acto, del intento de golpe de Estado. Separatista. Entonces, cuando tienes todo ese respaldo institucional, y bueno, no vamos a hablar de la Constitución, pero cuando tienes todo ese respaldo, lo sorprendente es que no exista un plan en contra.
Si tanta indignación produce, y es que la tiene que producir, obviamente, porque te están erosionando el país, te están machacando el país, te lo quieren desguazar el país, que es lo común que tenemos, nuestro territorio. Es decir, es la comisión de un delito, separar una parte del territorio. Eso es un delito. Sí, claro. Tú no puedes declarar Y de hecho han sido condenados, claro, los que lo han intentado. Han sido condenados, bueno, pero este debate mira dónde están ahora, decidiendo gobiernos y aprobando decretos y tal. Entonces han sido condenados, pero quisiera yo ser condenado así. Como hombre, yo también, claro. Sí, yo quiero ser condenado como Puigdemont. Menudo chollo de condena. Sí, menudo chollo de Total, por de meterme condenado. en un... Por los mejillones belgas. Claro. Bueno, por eso justo. La gastronomía belga... Bueno, es que de Bélgica hay poco rescatable por no Los decir mejillones nada. sí, los mejillones son muy ricos. Ni eso, macho. Bueno, yo no estoy en Bélgica, así que tampoco... Pues entonces, bueno, ya la comida típica en Bruselas, yo no creo que es belga ya, ¿eh? Ahí te encuentras otro tipo de gastronomía. Sí, va más por ahí el asunto. Asiáticas. Pero bueno, vuelves con energía, Pedro. Bien, este 2024 lo necesitamos. Sí. Manu siempre viene con energía y a tope. Así que mil gracias por venir a los dos. Nos vemos la semana que viene y a ti, Javi, te veo mañana. Mañana más. Y nosotros les contaremos a ver qué ha pasado, porque cuando uno dice no puede ser, pues sí, ocurre. O sea que desgraciadamente me temo que esto va a ser el pan de cada día. Mañana a las 9 de la noche nos vemos aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.